vemos. Primero si nos vemos. Mi nombre es Andrés Urrutia. Soy profe del CEPRAM. Profe de psicología. Director del CEPRAM. Y acá estoy una vez más para continuar con las clases en un día ya de otoño. Un día precioso, que es un día que da muchísimas ganas de hacer fiaca. Quizás sea uno de los beneficios de la cuarentena, que ustedes puedan estar viendo este programa, esta clase desde la cama, haciendo fiaca. Bueno, hoy vamos a ir de lleno. Quisiera ver si vieron o no vieron la película de Lars Boorman, que es Moulin Rouge. Les decía que les había dejado dos vínculos. Una película de John Huston, que efectivamente se llama Moulin Rouge, y es la vida de Toulouse-Lautrec, que de paso es muy bonita verlo, en los fines de que tengamos una idea también de paso, ¿no? De la vida de Toulouse-Lautrec. Quiero saber cuántos están. Cuando yo arranco así es como que les estoy dando tiempo para que se acerquen a las aulas. Y cuando digo que se acerquen a las aulas es porque este espacio, si bien es virtual, es un espacio que se parece o busca de alguna forma un encuentro parecido al de un aula. Bueno, aquí estamos. ¿Quiénes están? Ya tenemos gente. Nora Marta, Marita. Un segundo que voy a bajar una comunicación. Bien. Me paso un traje los lentes. Van a tener un minutito de paciencia. Bueno. Estas son cosas que uno hace sin lentes. Entonces, por ahí me pregunto. Bueno. El Moulin Rouge. Sí, el Moulin Rouge es un lugar precioso, pero ya está tan rodeado de conformación turística, que he perdido la condición que tiene de cabaret. Les decía, ¿cómo le va? ¿Cómo está, señor doctor? Muy bien, muy bien. Se ve. Perfecto. Hola María Rosa. No toques. Porque acá tenemos camarógrafos múltiples. Hola Cele, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, les decía que en dirección a lo que vamos a trabajar, el Moulin Rouge perdió en algún sentido esta condición de cabaret, el más popular de los sentidos. Y cuando digo el más popular de los sentidos es porque efectivamente lo que
se ve y lo que uno conoce como lo más, gracias, turístico, lo que uno conoce como lo más parecido a lo que vemos en las películas o a lo que podemos observar en las pinturas de Toulouse-Lautrec. Es algo que ya ha perdido la carga erótica para nosotros, porque ver a una señora con bombachudo un día, hola Viviana, ¿cómo está? Las imágenes, sí, estéticamente Viviana Gastaldi, estéticamente es una estimulación permanente a los sonidos. Qué carita, no sé qué carita tengo. ¿Eh? Y cuando les digo que es una estimulación permanente a los sentidos, es porque está inspirado, está sumamente inspirado. Vivo, cuesta a mí mucho la búsqueda. Voy a interrumpir esto por una cuestión técnica. Pregunta Irene sobre la búsqueda de internet. Es mucho más sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente irse a la página del CEPRAM. O sea, ustedes se van en Facebook, en el CEPRAM, ponen esta dirección, miren, se los voy a copiar. Que inclusive no hace falta todo sino simplemente que ponen CEPRAM, hacen así. Yo le he cortado. Hola Marta Calvo. Y con esa dirección, o sea, ya va a aparecer y aparece directamente que se está transmitiendo en vivo. Lo otro que si ustedes ponen me gusta, les van a llegar notificaciones cuando se está transmitiendo en vivo. Es decir, entonces ustedes directamente se les avisa automáticamente que les llega en vivo. Bien, les decía, volviendo, una película del Baz Luhrmann y que vamos a ver qué relación tiene el cine con la psicología. A mí me gustaría que se tomen esta tarea, que es las definiciones que dan a través de las canciones. Yo les había puesto más de una definición, pero les he puesto canciones de Madonna, de Freddie Mercury, canciones de Elton John. Es más, creo que les copié toda una lista enorme de canciones que vienen vinculado al musical. A Moulin Rouge ustedes ponen musical, que es el de Broadway, y aparecen, nada, tienen para estar escuchando horas canciones. ¿Por qué? Porque en esa dirección, además de tener toda la música, les había puesto canciones inclusive que tuvieran los subtítulos, ¿no? Porque esas canciones que tienen los subtítulos hacen que, para quienes no conocen inglés, se metan, así como cuando uno va metiéndose al barrio de Montmartre y ve el Sacré-Cœur y va caminando, entonces de pronto ve esto, y ve una cuestión icónica. Bueno, acá hay que meterse también para generar sentido, y cuando digo esto de generar sentido es para encontrarle qué definiciones dan, que son absolutamente arquetípicas, respecto de cuál es la posibilidad del amor. ¿Por qué? Porque esta película entra pero de lleno, absolutamente de lleno, en el viejo conflicto de la Dama de las Camelias, ¿no? Es decir, es bonita, muy bonita. Quisiera saber cuántos lo vieron ya. De las personas que están conectadas, cuántas personas ya vieron Moulin Rouge.
que dicen estimula todos los sentidos, la música, el color, el movimiento, voces con diferentes expresiones. Sí, porque también es parte del musical, está diseñado cuáles y qué voces tienen. Tienen un tenor, tienen un barítono, tienen un bajo que es Sidler. Pero también está hecho, en este caso de manera cinematográfica, la confusión entre quién va a ser el duque y quién es Christian, el escritor, ¿no? Y Miriam, ¿cómo va? ¿Eh? Si ustedes ponen las 4 cosas a las que hacen referencia, que es la libertad, la verdad, el amor y la belleza, son prácticamente las 4 pilares sobre los cuales se asienta, ¿no? La vi hace tiempo. Bueno, pueden verla, ahí les puse una dirección. Primero, ¿por qué? Porque son los... les decía que hay un inicio de un desencuentro, donde ella empieza y está mostrada realmente como la cortesana que brinda sus favores por los amores sexuales, por dinero, por diamantes. Ella se la conoce como el diamante brillante, y se le presenta, viene desde arriba, así con una expresión muy cinematográfica, muy teatral, ¿no? Y entonces se presenta la primera confusión necesaria para la trama. Cuando digo que es necesaria es porque si no, no evoluciona, si no existe ese conflicto, no evoluciona la trama, que es una confusión que requiere centralmente, que como en todas las historias de amores imposibles, se nos divida, así como casi les diría caricaturescamente, porque la película tiene mucho humor, entre el enamorado bueno, que es Christian, el enamorado amoroso, y además de ser un enamorado bueno y amoroso, es un enamorado que tiene todas las virtudes, ¿no? De hecho sube a la alcoba de ella y es talentoso, es poeta, canta, y aparentemente es adinerado y duque, ¿no? Y hay una escena muy bonita donde ella está prácticamente ofrendada, ¿no? Porque hay toda una charla graciosa entre canción y confusión, donde ella también dice que está dotado, o sea que tiene todos los atributos, y le ofrece directamente sexo, y él lo que le quiere ofrecer es poesía, ¿no? Y esa primera confusión es la ideal respecto del amor, ¿no? Esta cuestión entre lo carnal y lo espiritual, entre lo carnal, entre la cama, ¿no? Y lo simbólico, ¿no? Estoy muy bien ahora, me mejoró la chinita, ¿cómo va? Estaba enfermucha. Entonces les decía que ella ofrece sexo, y él ofrece poesía. Pero apenas ella se da cuenta que es un escritor, presentado por Toulouse, nada, produce la primera decepción. Pero en la primera decepción se produce algo que es fundamental, que es el enamoramiento. Y por otro lado, este jueguito de comedia, porque fíjense que es una cosa brillante lo que hace Baz Luhrmann. Él presenta el conflicto en forma de comedia, ¿no? Se presenta el duque, que el duque lo que viene es a tener relaciones sexuales, a poseer a la cortesana, quien efectivamente es duque pero no tonto. Bueno, es medio tonto, el personaje está hecho así. Le van a disipar el encuentro sexual al punto que nunca va a acceder, ¿no? Pero les decía que es brillante lo de Baz Luhrmann porque empieza en tono de comedia, lo que nosotros intuimos que puede ser una tragedia, ¿no? Porque efectivamente es la tragedia, y es la tragedia, siguiendo lo que veíamos con Baz Luhrmann, que le encanta la tragedia. Lo que pasa es que lo pinta
de una manera tan dramática, tan impresionantemente teatral, que uno prácticamente no se da cuenta que lo que va a vivir es la tragedia de los amantes, que otra vez es el duelo o la muerte. Dice Viviana Gastaldi: la iluminación y la expresión de los sentimientos a través de los colores y la luz. No solamente eso, sino que sí estoy de acuerdo, sino que le pone una impronta, no sé si lo habrán notado, vinculada al color rojo. Pero además, como es una posición muy barroca, no solamente es vinculado al color rojo, sino que a través del color rojo hace, no, abajo, hace, abajo negra, hace mucho, pero muchísimo, abajo, negra, muchísimo énfasis en lo obvio respecto del amor. ¿Qué quiere decir? En el corazón rojo, las cortinas y la ambientación, que es un burdel, se ve que es un burdel también medio ambientado como si fuera hindú. Entonces en esa dirección hay todo el tiempo una cosa medio paradójica. O sea, hay mucho rojo, hay mucha exaltación, pero también hay un nivel de oscuridad. No sé si ustedes se fijaron que la película se caracteriza por tener como una especie de filtro, donde nunca se ve que haya un espacio luminoso. Esto es lo que les decía, que él sabe que nos va a meter en una tragedia. Baz Luhrmann ha diseñado la tragedia, y esa tragedia que la ha diseñado hasta en la iluminación. Fíjense que no hay ninguna escena donde los amantes o nada, la condición, digamos, de la película sea diurna, por supuesto, porque se trata ni más ni menos que de un cabaret. O sea que todo todo sucede en la noche, pero pudiera ser que tomara otra opción en cuanto a la iluminación y no lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente no lo hace, sino que hay una parte donde va hacia la culminación, no la culminación, la cúspide del conflicto, que es el tango de Roxanne, donde efectivamente se ve a una de las bailarinas, que casualmente es la bailarina como fea, ¿no? Poco agraciada, una peticita, morocha, como muy expresiva, pero no es casualmente la más bella de todos, que baila un tango entre varios varones, ¿no? Y el personaje del argentino, que es este narcoléptico que se duerme, canta Roxanne de una manera dramática, al mismo tiempo en que ella estaría teniendo su primera relación obligada con el duque. Fíjense que algo que en el marco de un burdel, digamos, que en el marco de la prostitución, que en el marco de lo más bajo sería mantener una relación obligada con un cliente, estar enamorado de otro fulano, Baz Luhrmann hace de eso todo un argumento que lo sube, porque en realidad, como escribe más de una vez, y a la tarde nos vamos a concentrar en lo narrativo, escribe que en realidad lo que importa acá no es la relación entre los amantes, es la historia sobre lo que es el amor, ¿de acuerdo? Entonces va a haber dos cosas que van a contribuir a esto, ¿no? Es decir, lo que les decía que Freud trabajaba, o sea, que hay claramente visible, ¿no? En el primer baile o número musical muy fuerte, que es el número de los diamantes, donde se la presenta a ella como el diamante del Moulin Rouge, el diamante brillante, aparecen los dos varones, ¿no?
que ahí sí está dividido, como la pulsión entre lo platónico, el amor, el poeta, que obviamente busca la consagración sexual, y por otro lado, la bajeza de la pasión sin amor. O sea, él se hace cargo, el director, de poner en esta caricatura, o sea, el ideal del amante, y como contrafigura, bastante ridícula, puesta hasta con los bigotes, los dos bigotudos, que es Sidler y el Duque, como aquellos que, uno por un nivel de pragmatismo y sin ningún tipo de moralidad, ni ética, ni pacatería sobre la prostitución, y el que consume sexo, ¿no? Esta es una forma de mostrar efectivamente algo que tiene que ver con la pasión libidinal. ¿Qué quiere decir esto? La pasión está conformada, digamos, o se abstrae, en un momento, la pasión se abstrae, diríamos, de lo que es lo no erótico. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos ponemos en el plan del cabaret, cuando decimos esto, lo que viene, o lo que está de la mano de esto es simplemente la búsqueda de la satisfacción sexual. Esta es el destino de la pulsión, ¿no? Esto es el destino de la pulsión. Lo que nos muestra Baz Luhrmann con la tragedia es que más allá de la posibilidad existe tras o de la mano o casi les diría que camuflado la posibilidad, el surgimiento del amor, pero el surgimiento del amor no desmembrado de lo erótico, sino como un plus, una generación en donde lo erótico, cuando digo generación es una emergencia, algo que aparece, donde efectivamente lo erótico va a ser una conquista, va a ser una conquista posterior. ¿Qué quiere decir que es una conquista posterior? Que en realidad puede inclusive, fíjense toda la tensión que se arma, estar prescindiendo del encuentro sexual, porque la película juega todo el tiempo con la imposibilidad del encuentro erótico, tanto del duque como al inicio, digamos, de la cortesana con el escritor. Y esto también está representado de manera muy clara, muy simbólica, esto de que no necesariamente la billetera mata al galán, no sé si me explico. Esto, uy, mira Alejandro, ¿cómo va? Entonces, hay una cosa que es muy impresionante, en el sentido de que el director logra de manera magistral que nosotros podamos reírnos, que él ridiculice, y eso está puesto también, por supuesto, en la comedia musical, la figura del duque, para que nosotros veamos así como sin, ese sí, desnudo, así como viendo el óxido, lo rancio de lo que es el apetito sexual sin ningún tipo de compromiso, ¿no? ¿Por qué? No porque yo diga una cuestión moral, sino porque no hay reciprocidad, ¿no? Entonces nosotros lo vemos a él como un desesperado, como un interesado, como un incapaz de construir un vínculo amoroso, más allá de la mediación del dinero, y casi en la construcción de ese tonto, casi en la construcción de ese personaje que parece poder ir, se va armando la contrafigura o el antagonista, no de Christian, del escritor solamente, que ya está construido desde el inicio, sino de lo que es la idealización del amor versus la pura carnalidad del amor, ¿no? Entonces, y en ambos hay una cuestión que es muy bonita, aparece el drama que les decía de la dama de las camelias, que es tanto el enamorado Christian como el que busca el acceso sexual,
digamos, hay un desconocimiento de la otra persona en direcciones que está puesta como un objeto, ¿no? Nadie sabe del padecimiento de la protagonista. Sin embargo, nosotros sí. Eh, que la novela de Alejandro Dumas está clarísimo, ¿no? Nosotros en los primeros 20 minutos ya sabemos que el conflicto es entre los varones, pero además de saber el conflicto entre los varones, la vemos a ella desfallecer, ¿eh? Y que no puede prácticamente volver al espectáculo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está puesta en un lugar de la mujer que fallece, ¿no? Y cuando digo fallece es la que desfallece en el inicio y aquella que va a morir. O sea, nosotros no sabemos el destino que tiene cuando vemos la película, pero acá es lo que les decía, que se producen las capas de los mitos, ¿no? Es decir, tampoco hace falta que sepamos que ella es Margarita Gautier, que tiene tuberculosis y que, entre otras cosas, está, porque esto es copiada, o sea, es el argumento, cuando digo copiado no lo digo desmereciéndolo, es una reescritura directamente, de que de una cortesana que está enamorada de un duque. O sea, lo del duque tiene que ver con que es alguien que tiene posición económica y que además tiene dinero, ¿no? Lo que es Cristian en La Dama de las Camelias, creo que era Armando. Y lo que también está claro, que ella tiene esas costumbres licenciosas, es una casquivana, como se diría antes, y que, bueno, digamos, es muy parecido, porque ella se niega al amor tratando de cuidar a su amante, ¿no? Que no lo maten. Ese es un recurso específicamente cinematográfico. Ese sí ya es una construcción que tiene que ver con la comedia musical. ¿Qué les decía que tiene en común? Que hay algo en los 4 pilares que está puesto, que son como los 4 pilares de la semiótica. O sea, es como que alguien analizó, digamos, o se tomó el trabajo de leer o de inspirarse en la novela de Dumas, ¿no? Y poner como los 4 pilares de la estructura para que todo, como si fueran las 4 esquinas de un ring, ¿no? Entonces que en ese ring se batan el duque con, en este caso con Christian, que peleen por la señorita, pero que en ese duelo de varones, digamos, la que emerja como una desconocida, la que sea justamente el objeto de los regalos, el objeto de la codicia. En esto se parece al regalo de manzana de la discordia de Afrodita, ¿no? O sea, toda la belleza está conjugada en ella, pero la que va a ser la mártir de la imposibilidad amorosa es ella, ¿no? Porque conoce el amor, está enamorada de él, pero no puede consumarlo, ¿no? Lo otro también, que me parece que es importante, es que, y no es menor, ¿no? Es el lugar que se le da ¿a qué? Al dinero, ¿no? Es decir, a la adquisición del amor como un bien, ¿no? Es decir, el Moulin Rouge pasa a ser el garante, ¿no? O sea, si pierden este negocio entre los varones, ¿no? Si él no accede a Sadine, que sería Margarita Gautier, ¿no? Si no accede, efectivamente, el otro queda con la posesión del dinero, lo cual le suma también un plus a la posesión de la mujer, ¿no? O sea, le suma un plus a la posesión de la mujer en el sentido de que ni siquiera es ella la que recibe, ¿no?
sino que ella pasa a ser el garante del lugar en donde el proséneta es un personaje que está perdonado, ¿no? Porque parece un hombre agobiado por los negocios, ¿eh? Que es Sidler, un productor del espectáculo, donde se encubre la figura más dolorosa, que es la de proséneta, ¿no? Bien, hola Ana María Saibene, Claudia, ¿cómo va? Laura Lobos. Entonces les decía, se construye rápidamente en los primeros 20 minutos algo que es interesante y que esto sí tiene que ver mucho con la psicología, que es el doble conflicto. ¿Cuál es el doble conflicto? Nosotros sabemos y todos lo juegan, el conflicto entre los dos varones, ¿no? Está puesto entre las relaciones. A su vez, el conflicto está puesto, les decía, ese doble conflicto entre la posibilidad del amor versus el acceso carnal, mediado por el dinero, ¿no? Pero no solo como una cuestión que tiene algún involucramiento moral, sino básicamente como uno pasa a ser la negación del otro. Cuando digo que uno pasa a ser la negación del otro, es que en realidad en esa dimensión emerge con fuerza lo que pasa a ser uno la negación del otro, el otro plano del conflicto del cual los protagonistas no se enteran, ¿no? Que es como que sorprende a todos, que es el fallecimiento del amante, ¿no? Y en esto está realmente la verdadera reescritura de la tragedia de la novela de Dumas. ¿Por qué? Porque plantea este otro conflicto, que es un conflicto fuerte de género, ¿no? En donde no solamente está la mujer como una mercancía, sino que ella finalmente se sacrifica inclusive para salvar a Moulin Rouge, se sacrifica para salvar a un hombre que va a ser asesinado, pero además todo lo que pudiera ser, entre comillas, el sueño o el deseo de ella se ve abatido por la muerte, ¿no? Entonces es muy bonito cómo de esta manera que mencionaban ustedes, barroca, con colores rojos, él hace mucho hincapié en esto que les decía, que es la trilogía del telón rojo, ¿no? Cuando les digo que es la trilogía del telón rojo, hay 2 o 3 o 4, me parece que son más escenas, donde las mujeres del coro se ve que están cosiendo, ¿no? Como son las encargadas de utilería, y se ve que lo que están cosiendo es el telón rojo, ¿no? Y digo el telón rojo porque, además de que se conoce como la trilogía del telón rojo, en el sentido de que hay toda una puesta teatral, es más, si ustedes ven el videoclip, que se los aconsejo que lo vean, de Lady Marmalade, que es con Cristina Aguilera, entre otras cantantes, hay toda una puesta, es decir, que se abre el telón y ahí se va a desvelar algo que es nuestra vida para la vida de los otros, ¿no? Es decir, es como si acá pusiéramos así, Jung, entonces se abre y ven ustedes una parte teatralizada o dramatizada en mi vida, entonces se cierra el telón y detrás de ese espectáculo está la tragedia, ¿no? ¿Qué recurso? Porque es un recurso brillante, ¿no? Entre la vida privada, el padecimiento de la vida privada y lo que el musical toma como para mí la interpretación magistral del Show Must Go On, ¿no? Les decía que vamos a dedicar de a poquito en dirección a conocer a Show Must Go On, porque la pregunta de Show Must Go On dice, hay espacios vacíos. Dice, ¿para qué nosotros vivimos? Es como la pregunta del sentido, ¿no? Espacios abandonados, dice. Y es esa metáfora de espacios vacíos, de espacios abandonados, se plantea que
nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Eh? Y dice, nadie sabe lo que buscamos, ¿no? Esa es como la pregunta eh, del millón, es decir, lo que buscamos es completar esos espacios vacíos, tener una experiencia de cobijo frente a las sensaciones de abandono, porque dice, does anybody know what we are looking for? Nadie sabe qué es lo que estamos buscando. Otro héroe, otro crimen mental, siempre lo dice, en ese sentido es muy importante, behind the curtain, o sea, atrás del telón, ¿no? En la pantomima. Entonces, les decía que el doble conflicto es este conflicto medio grotesco, bufonesco, entre el amante y el cliente. Entonces la obra crece en plano de comedia, que es la exigencia del duque de tener su relación sexual, su merecida y pagada relación sexual, porque él está sosteniendo el productor de la obra, que también existe este como tercer conflicto, pero que en realidad es el conflicto de la caricatura, que es el Marajaya versus el cantante, ¿no? El Marajaya maldito que se quiere llevar versus el enamorado. Acá la puesta en escena toma un recurso viejo, clásico, que funciona siempre bien, que es el teatro dentro del teatro, ¿no? Esto que ya fue el gran inventor de esto fue Shakespeare, ¿no? Entonces nosotros crece hasta que nos interesa ver cómo termina el espectáculo en el número donde tenemos ese tributo a Bollywood, ¿no? Al Hollywood hindú, donde son una película de cientos de coros, gente bailando, cantando, ¿no? Eso es muy típico de estas inversiones de la India, donde estallan de colores, estallan de canto y estallan de espectacularidad, y ahí sí cambia mucho la luz, inclusive cambian hasta los colores. Los dos personajes principales están de blanco, casi que se diría que es como una especie de boda, de boda teatralizada. Entonces se van sumando también no solamente las placas míticas, ¿no? Solamente los registros míticos, sino también los 3 o 4 planos de los conflictos. Los conflictos que son teatrales, los conflictos interpersonales, los conflictos intrapsíquicos, ¿no? Y nosotros asistimos de este lado del telón, y podemos ver como los 3 planos, lo que él resuelve, lo que decide resolver el director, haciendo que nosotros crucemos el telón, y entonces vemos toda la persecución que para el público le es desconocida, está oculta, que es cruzar y ver, como dicen en el teatro, tras bambalinas. O sea, ¿qué pasa en la trastienda del teatro? ¿Qué pasa, ¿no? En la intención del asesinato del amante, en donde este matón también de pacotilla, porque es un inútil, no sabe ni pegar un disparo, se transforma en una corredera de un gato con un ratón, donde todos, como cuando nosotros jugamos el gato y el ratón, estamos a favor del ratón, ¿no? Y en esa dirección, todos ignoran, excepto el médico, la señora que la cuida y Sidler, por qué es importante que el show must go on, donde no es solo que el show debe seguir en términos literal del espectáculo, sino es lo que nos decimos muchas veces nosotros, es decir, bueno, esta es época del show must go on, ¿no? Y bueno, vamos, hay que laburar, hay que ponerse las pilas, el show tiene que seguir. Nosotros no le damos la literal significación que tiene en términos de, sí se lo damos en términos defensivos, ahora se lo voy a explicar. A explicar, lo voy a compartir, no es que ustedes necesiten esa explicación, sino que lo vamos a compartir, en donde acá la literalidad es que pasa algo detrás del telón. Entonces cuando dice otro héroe, otro crimen mental, dice hay que sostener las líneas. Esto, whole line es en 2 sentidos. Y
dice, hay alguien, ¿no?, que quiera tomar esto, que quiera seguir con esto, entonces el show must go on, el show must go on, el show debe seguir, aunque se nos caiga el maquillaje, pero siempre una sonrisa tiene que estar ahí. But smile still stay on. Esto es ni más ni menos que el mecanismo de la negación, ¿no? Si hay miseria, que no se note, vos sonreíle, y decirle que sí, cuando por dentro hay una decisión terrible que es el sufrimiento dolorosísimo de ella, que sabe que va a morir, que sabe que eso es lo que constituye la verdadera heroína, la verdadera heroína de la obra, porque acá no hay un héroe, sino que hay una heroína, ¿no? Y además la canción es muy potente porque efectivamente habla de la heroicidad. Dice, más allá de todo lo que pase, tienen que invertir todo en esto, en esta opción, dice. Y bueno, va caracterizando, ¿no?, todo lo que está puesto en juego, otro romance, otra escena que jugarse, y que en realidad nosotros, cuando nos ponemos en esto, lo que ponemos en juego es que lo que dice la canción, ¿no? Es decir, a otra angustia, otro romance fallido, y entonces nadie sabe lo que nosotros estamos viviendo, o para qué estamos viviendo. Entonces es esta cosa de el payaso triste, ¿no? Es decir, el que porta, digamos, la cara de alegría, pues dice, el maquillaje se cae, y por dentro se porta la pena, ¿no? Esta es quizás la construcción más bonita que tiene una película, en dirección a ¿qué? A la construcción de la verdadera heroína, la verdadera heroína que pasa a ser como una mártir, la negrita la perra, y en ese sentido no solamente es mercadería de un negocio ella, no solamente es mercadería de un negocio, sino que además de ser mercadería de un negocio, y esto sí hay que decirlo, también es la portadora, en este sentido, es lo de Margarita Gautier, de un sufrimiento que es un sufrimiento físico, el cual ella la padece, y en esa dirección lo que ella padece es un padecimiento en solitario. Esto es como la pena verdadera, porque se está en dirección a la literalidad, ella se está desangrando, ¿no? Y en esa dirección también, cuando se dice show must go on, dice, yo estoy cada vez más encendido, me estoy quemando por dentro, ¿no? O sea, no dice me estoy quemando por dentro, pero más o menos, en el sentido de que por fuera pasan estas cosas y por dentro, yo creo que estoy aprendiendo, y cuando salga a la escena, habrá pasado la noche, ¿no? Habrá amanecido, o sea, lo que está diciendo es que es una jerga del espectáculo, pero dice, por dentro me muero por ser libre, ¿no? Y en este se les decía que están los 4 pilares, ¿no? Es decir, la verdad, es decir, quién es quién para quién, ¿no? La cuestión básica del amor, es decir, donde el amor aparece como un imposible, como un deseo. Además, que eso es muy importante, que es la libertad, lo que ella finalmente, el amante se anima, que es a buscarla, entrar en escena, hacer una cosa degradada, pagarle como una cortesana, porque sobre ese malentendido se asienta la obra. Pero además, la pregunta es si hay justicia, es decir, la pregunta es, esto que les decía al inicio, ¿no? Son 4, la pregunta es si hay belleza, perdón, dije justicia, parece una cuestión platónica. Está la belleza, que es indiscutible, la libertad restringida de los amantes, la verdad y el amor. Entonces sobre esos 4 pilares se arma el ringside, ¿no?
Y en esos 4 pilares que se arman en el ringside, María Teresa, si no podés escuchar, tenés que levantar el volumen. Tenés que levantar el volumen de la compu o del celular y ponerte auriculares, que va a venir bien. Entonces les decía que sobre esos 4 pilares se arma el campo del conflicto, y que nosotros sabemos, porque esa es la característica de una tragedia, que va a devenir en tragedia, porque no puede terminar bien. O sea, es como que a nadie sorprende que sucedan 2 cosas, ¿no? Primero, que no muera él, que ella lo salve, eso lo constituye en heroína, pero además, efectivamente, que nosotros tengamos, lo que les decía al inicio, la muerte de un amante. Cuando tenemos la muerte de un amante, entonces lo que se ha idealizado no es a uno de ellos, sino que a alguno de ellos, o los 2, como Romeo y Julieta, son los portadores de lo que nosotros no dejamos que se deteriore, que es la idea del amor, ¿no? Es decir, hay muchas, y esa es la tarea que tienen ustedes, fíjense en la película cuáles son las definiciones de amor que se dan a lo largo de la peli, ¿no? Es decir, ya sea que la encuentren en las canciones, que además son muy bonitas las canciones, o sea, no hay manera de que esto nosotros lo disfrutáramos. No sé si disfrutaríamos tanto una puesta en escena de directamente, crudamente, la novela de Dumas, ¿no? Porque hay ahí un juego que es muy bonito, que es traerlo a este siglo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el director no lo hace en broma, o sea, directamente nos lleva a 1900, no sé cuándo es La Dama de las Camelias, pero debe ser de ahí, a fines del siglo XIX, qué sé yo, 1890 o 1900, debe ser una obra que fue escrita más o menos en esa época, ¿no? Entonces el director no solamente que no niega la época, sino que se sitúa en la época, pone, aunque nosotros sabemos que no, una estética parecida a la de 1900, ella tiene esos vestidos largos, pero que en realidad tranquilamente es una estética postmoderna. Entonces, en esto es lo brillante respecto de la puesta en escena, pero que además se lo debe al musical, que los temas escogidos van encajando y son los que van relatando la trama. Y esos son los que nos remiten al fines de los 90, con las canciones que escoge, o sea, nos ponen en el final del siglo XX y principio del siglo XXI. Esta película creo que es del año 2001, o sea que es una película de fin de siglo, de inauguración de siglo, ¿no? Y toma una novela que debe tener 100 años para ese momento, no sé si 100 o un poquito más, pero una novela que tiene 100 años y está contada con las claves estéticas y musicales del siglo XX. Y en eso se apoya todo, se apoya absolutamente en la tragedia griega, ¿no? En el funcionamiento dramático. Por eso les digo que la trilogía de Detrás del telón, en este caso, es como cúspide, porque hay una literalidad, lo del telón, hay una trastienda que es la vida de los amantes, que casi todo transcurre en la habitación de ella, y a su vez tenemos algo que es lo que vamos a trabajar ahora más a la tarde, la dualidad entre el personaje y el escritor, ¿no? El que nosotros, a través de quien conocemos esta historia, ¿no? Porque nosotros sabemos que es un fulano que se propone escribir y no puede escribir, sino que actúa, pasa a actuar la vida amorosa, y cuando pierde al amante aparece esto, ¿no? Y que hay una canción que me parece que les va a ayudar y que lo dice todo. Take Me, creo que es, no me acuerdo bien el nombre.
Might Take Me. ¿eh? Eh, y que en realidad es muy bonita la canción, ¿no? Entonces les decía, esta que es de Elton John, me parece que es de Elton John, sí. Un poco muestra cuál es el centro del conflicto, ¿no? Pero no porque no lo podamos descubrir, me parece que eso es lo de menos. Sino por una frase que él lo dice muy clarito, que es muy, 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 muy bueno. Es lo siguiente, que él dice que la vida empieza a sonreír, ¿no? Cuando la otra persona aparece en el mundo, ¿no? Esta configuración de que cuando el amante o la amante aparece en el mundo, entonces la vida me cambia, que es lo que está puesto en la escena, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve... mira vos, qué bueno, Ana María Reyes, fue publicada en 1848, La Dama de las Camelias. Bueno, mira, de mitad del siglo XIX, o sea que va un poco en dirección a lo que les decía, ¿no? No me acordaba la fecha, pero seguramente estábamos hablando de un siglo y medio atrás, ¿no? Donde se actualiza así la novela, que además también nos pone de cara que, gracias Ana María, muchísimas gracias, a que esto tiene que ver con la tragedia de la vida amorosa, ¿no? El desencuentro de los amantes, en 1848. Qué maestras, cómo se fijan y cómo participan. Así que bueno, esta tragedia que es vieja como los mitos, que es vieja como las viejas tragedias, lo que pone de manifiesto, lo que pone sobre el tapete es que hay dos o tres cosas que plantearse. La primera es prácticamente la eternidad mitológica, y no diría la vigencia, sino la permanencia del conflicto entre el amor y los amantes, ¿no? La permanencia entre ¿qué? Entre lo psíquico y lo interpersonal, ¿no? La conjugación del sufrimiento que implica para las personas amar y no ser correspondidos, porque todo el tiempo musical se centra en esta particularidad que lo dice claramente, la bendición que es ser, amar y ser correspondido, ¿no? Y que el conflicto está puesto ahí. Bueno, por ahora vamos a dejar los que están haciendo fiaca sigan haciendo fiaca, los que tengan ganas de volver vuelvan, los que estén por hacer de comida, lo que sea. Nos vamos a ver entonces en las 15 horas. Entonces ya cumplimos como la hora de clase. Entonces en esa dirección vamos a dejar... mira, hola Sol, ¿cómo andas? Vamos a dejar acá, en donde en la próxima nos vamos a concentrar básicamente en la relación o en la narrativa, en la estructura narrativa, pero además en la posibilidad narrativa y cómo lo usa el director, ¿no? Al personaje del narrador y a las canciones. Así que bueno, muy, muy, muy buen día, y nos vamos a ver, vamos a abrir el telón rojo de nuevo a la tarde. Que tengan un lindo mediodía. Les mando un beso grande. Adiós. Bien. Perdón, las 16 horas, tenés razón Ana. No es a las 15, a las 16 horas. A las 16 horas. Gracias Ana María por hacer de ayuda a memoria. La seguimos en la tarde. Un abrazo.